Último, haré una relación entre lo que plantea el autor Johan Galtung, el cual es un sociólogo y matemático noruego. Es uno de los fundadores y protagonistas de la investigación sobre la paz y los conflictos sociales. Este nos plantea el triángulo de la violencia, el cual representa la dinámica de la generación de la violencia en conflictos sociales. Según este, la violencia es como un iceberg, de modo que la violencia visible es solo una pequeña parte del conflicto. Disminuir o suprimirla supone actuar ante todos los tipos de violencia, que serían tres. El primero es la violencia directa, la cual es la más visible y se concreta con comportamientos y responde a actos de violencia. Es la que realiza un emisor o actor intencionado, en concreto hacia una persona, y quien la sufre es un ser vivo dañado o herido física o mentalmente. Entendiendo la violencia como la aplicación de métodos fuera de lo natural, nos referimos a un abuso de autoridad cuando alguien cree tener poder sobre otro. De violencia directa podemos diferenciar tres tipos dependiendo contra quién se atente. El primero, toda aquella acción agresiva o destructiva contra la naturaleza. El segundo, contra las personas. Y el tercero, contra la colectividad. El otro tipo de violencia que nos plantea es la violencia estructural, que se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se manifiesta precisamente en la negación de las necesidades. Esta se manifiesta cuando no hay un emisor o una persona concreta que haya efectuado el acto de violencia, sino que es una estructura y se concreta en la negociación de necesidades. También puede decirse que esta violencia es la suma total de todos los choques incrustados en las estructuras sociales y mundiales, de tal forma que los resultados injustos y desiguales son casi inalterables. La violencia estructural se divide en interna y externa. La interna emana de la estructura de la personalidad de cada uno. La externa proviene de la propia estructura social, ya sea entre seres humanos o sociedades. De acuerdo con Galtung, las dos principales formas de violencia estructural externa a partir de la política y la economía son represión y explotación. Ambas actúan sobre el cuerpo y la mente. El tercer tipo de violencia que nos plantea es la violencia cultural, la cual crea un marco legitimador de la violencia y se concreta en actitudes. Esta forma de la violencia hace referencia a aspectos de la cultura que se legitiman a través del arte, la religión, la filosofía o el derecho. Tiene la función de legitimar la violencia directa y estructural, así como de inhibir o reprimir la respuesta de quienes la sufren, y ofrece justificaciones para que se destruyan mutuamente y sean recompensados incluso por hacerlo. Así, por ejemplo, se puede aceptar la violencia revolucionaria de grupos extremistas o de defensa de las ideologías totalitarias. Entonces, trayendo un ejemplo a cabo para cada tipo de violencia, tenemos que un ejemplo de la violencia cultural es la manera en cómo la fuerza pública legitima el ataque a los manifestantes. La violencia directa efectivamente es la violencia ejercida sobre ellos, y la violencia estructural es la violencia que se genera a raíz de la problemática social. Todo esto en relación al actual paro nacional. Con respecto a los tipos de paz, en conclusión, para Galtung, la paz es el despliegue de la vida, que se desarrolla en un contexto de desafío permanente, dado que no se puede negar la existencia de él. La paz crece a la sombra del negativo, a veces valiéndose de este. En este sentido, Galtung concebirá al concepto de la paz más como suelo que como techo, porque cuanto más se detalla la paz, cuanto más rica e específica es su definición, menor será su consenso. Esto lo cita Galtung en su libro Teoría de los conflictos, página 8, y nos habla de dos tipos de paz: la paz negativa, como la ausencia de violencia y guerra, y la paz positiva, como la integración de la sociedad humana y experiencia de justicia. También nos habla acerca de los elementos de los conflictos y nos dice que esta es crisis y oportunidad. Es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano. Es una situación de objetos incompatibles. Dice que no se soluciona, se transforman. También que implica una experiencia vital holística y que es una dimensión estructural de la relación y una forma de relación de poderes.